Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que... En primer lugar, condenamos todos los avances de la derecha continental y sabemos qué hay detrás, qué intereses hay detrás. Es decir, este avance de la derecha en Brasil es un golpe directo contra Venezuela, contra Cuba y contra Bolivia. Eso es lo primero. Igual que la ofensiva en Argentina. Sin embargo, nosotros queremos distinguir muy claramente entre lo que es el gobierno de Venezuela, que ha tomado medidas realmente radicales de cambio, y un gobierno que realmente ha sido vacilante y decepcionante en muchos aspectos. Yo no creo que Dilma sea corrupta, pero tanto Dilma como Lula fueron demasiado tolerantes con la corrupción. En ese sentido, nosotros que tratamos de hacer de la Unidad Popular, de nuestra pequeña fuerza, una cosa muy transparente, porque muchos de nosotros participamos en el frente cuando éramos jóvenes y veíamos que alguna gente no se portaba del todo el bien, pero decíamos, bueno, pero vamos a no darle pasto a las fieras. Habla bien, es izquierda, no vamos a criticarlo. Y fuimos demasiado tolerantes con temas que no eran corrupción todavía, pero que eran inadecuados éticamente. Hoy estamos convencidos, ahora los viejos, pero tratamos de inculcarle eso a nuestros jóvenes, de que con la corrupción ni un tantito así, ¿viste? No podés permitir lo más mínimo. Es decir, incluso a veces decimos que se haga mierda la Unidad Popular antes de claudicar en un principio, porque así empezaron otros. En ese sentido, nosotros condenamos el avance de la derecha, pero no defendemos a Dilma. Y nosotros entendemos que se perdió esa primera trinchera por la propia inconsecuencia del PT. El movimiento popular y estudiantil brasilero tiene que recular entonces a una segunda trinchera inclaudicable, que es la de las libertades civiles y los derechos humanos. Porque la derecha eufórica puede rebasar los límites realmente constitucionales, que ahora no los rebasó desde el punto de vista formal. Entonces es muy peligroso decir que esto es golpe de Estado, porque entonces nos va a pasar como al pastorcito mentiroso. Todavía la gente que hoy grita que esto es golpe de Estado, grita y después se va a su casa y no lo van a buscar a las 3 de la mañana. ¿Qué pasa si en Brasil se pasa a esa otra etapa? Porque el fascismo lo definió la Tercera Internacional, ¿no? La dictadura terrorista del capital financiero. ¿Hay fascismo en Brasil? Hay fascistas en Brasil. Pero el actual proceso de Brasil no se puede definir como un golpe de Estado, una violación de la Constitución. Y ojo con decirlo demasiado, porque entonces después no vamos a poder defenderlo cuando pase de verdad. Entonces, en ese sentido, ustedes discreparían un poco de la declaración del Frente Amplio del viernes pasado, en donde califica claramente como golpe. Totalmente. Y en realidad habla de que no fue un procedimiento que se ajuste perfectamente a la Constitución, sino que fue bastante manipulado por aquellos sectores de la oposición que querían ocupar el lugar de Dilma. No, pero espera, siempre hay juegos ahí, institucionales, y más en un país tan corrupto como Brasil. Siempre hay juegos institucionales, 2 lecturas, claro. 2 bibliotecas para cada acción. ¿No hubo golpe? No fue golpe de Estado. Bien. Y en eso nosotros entendemos perfectamente el enojo de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, su solidaridad con Dilma, por una sencilla razón. Cuando vos estás en un país acosado, tu estrategia es la política de alianzas máxima que puedas y aislar lo que más puedas a tu enemigo principal. Por lo tanto, para estos países, la solidaridad con Dilma es una solidaridad estratégica desde el punto de vista diplomático. Otra cosa es lo que significa Dilma en sí para Brasil. ¿No hacías acuerdo con lo que decía, con las declaraciones de la mesa política del Frente Amplio? ¿Hacés acuerdo en cierta medida o de forma total con las declaraciones y la reacción que desde el gobierno se tuvo respecto al procedimiento, el proceso de impeachment en Brasil? Los dichos de Nin al respecto. No, porque el problema es que ahí está en juego. Nin es un hombre, es un operador de la derecha y del imperialismo, igual que Almagro en la OEA. Es decir, son gente que están del otro lado. Yo creo que en el frente hay gente decente que todavía siente cierta conciencia antiimperialista, pero no podemos. Nin nunca fue del Frente Amplio. Es decir, Nin, yo lo conozco bien a Nin, y Almagro hoy es el enemigo número 1 de Venezuela. Entonces, yo con esa gente no quiero ni coincidir en nada. Pero simplemente yo creo que lo que nosotros defendemos, hablamos incluso con los compañeros del PSOL en Brasil y de otras organizaciones de izquierda, es que ahora hay que pasar a una segunda trinchera.
Es decir, las libertades democráticas son inclaudicables en la defensa nuestra, y eso es el peligro que se cierne sobre Brasil hoy. Es decir, que la derecha sobrepase los códigos de la institucionalidad burguesa, que hoy son vitales, dada la debilidad del movimiento obrero y popular brasilero. Defender la constitucionalidad burguesa es muy importante. Recién decías que te parecía que el PT había hecho la vista gorda con la corrupción. Sí. Y me sonaba una frase que dijo Sendik en un foro de izquierda, que si se es corrupto no se es de izquierda. Exacto. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Totalmente. Bien. Es más, sí, la corrupción es una forma de la lucha de clases. Mira, fue clarísimo en el bloque llamado socialista del Este. Es decir, ¿qué logró la alianza de Bostila y Solidaridad contra el gobierno comunista de Polonia? Demostrar que Jaruzelski tenía, el primer secretario del Partido Obrero Unificado Polaco, tenía fondos en Suiza. Pero esos fondos en Suiza él no los había sacado, eran regalos que le habían hecho en su vida internacional diplomáticos norteamericanos, pero después te acogotan por ahí. Entonces la corrupción es el principal elemento, desmoviliza a la gente. La gente del gobierno termina conciliando y después tiene tanto miedo a perder todo lo que tiene que renuncia a luchar junto a su propio pueblo. El propio proceso boliviano, el cubano no, el cubano en eso ha sido muy cuidadoso, pero en el propio proceso boliviano, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, el enemigo lo tiene adentro. Ellos le llaman la boliburguesía. Un sector corrupto que se ha sumado y que hoy está frenando y desprestigiando el proceso, y que yo espero que el verdadero movimiento revolucionario venezolano, que está dentro del PSV y también está afuera, barra con esos burgueses antes que sea demasiado tarde. Bien, justamente más allá de estos boliburguesía. Ellos hablan, a la derecha tradicional le llaman escuálidos. Ajá. Y a los insertados en ellos le llaman boliburguesía. Bien, más allá de esta boliburguesía que como tú mencionás o calificás, han hecho mucho daño en el proceso bolivariano de Venezuela. ¿Qué tipo de crítica o autocrítica haces hoy desde la izquierda, digamos, de lo que ha sido ese proceso en virtud de esta situación de crisis económica, social y política también que atraviesa Venezuela? ¿Sabes lo que pasa? Que ahí hay otro tema que no tiene que ver solo con la corrupción, sino con las políticas de desabastecimiento que se hacen desde afuera. Uh-huh. Todo el mundo recuerda el muro de Berlín, pero la gente no recuerda por qué se construyó el muro de Berlín. Es decir, se había creado después de la Segunda Guerra Mundial una situación rarísima en Alemania. Había una Alemania comunista y una Alemania capitalista, para decirlo en términos sencillos. Pero en medio de la Alemania comunista había una ciudad que era su mitad capitalista, que era Berlín. Un ciudadano de Berlín, de Bonn o de Alemania Occidental, tenía que presentar su pasaporte y pasar por territorio, te estoy diciendo entre comillas, comunista, para llegar a Berlín Occidental. Cuando en Berlín Oriental, la capital de la República Democrática Alemana, empieza el subsidio a los artículos de primera necesidad en las góndolas de los supermercados de la época, todo es desabastecido por la compra en marcos fuertes y en dólares del sector occidental. Entonces, el principio de construir el muro, el argumento que usaron los alemanes comunistas es: para la construcción pacífica del socialismo, para poder planificar, para tener una política de precios subsidiados, necesitamos acá parar con un muro, porque si no, el subsidio nuestro lo consume el mundo capitalista. Y esa estrategia, yo no estoy defendiendo todo lo que pasó en la RDA, pero esa estrategia del desabastecimiento en Venezuela, en vez de cumplirlo Berlín Occidental, lo cumple Colombia. Y las mafias instaladas y la propia debilidad del gobierno venezolano que no actuó con la suficiente dureza con las mafias que controlan los macromercados y toda la parte de distribución. Pero que además una inyección de dólares y dólares y dólares desde afuera para bancar a los que cierran sus empresas, a los que cierran sus supermercados, es decir, y que están pasando como pachá porque les pagan de afuera para que hagan eso. Y entonces ahí el tema del desabastecimiento y de la crisis, la única culpa que tiene el gobierno de Maduro es no haber sido suficientemente enérgico para cortarle la cabeza.
Bien, para ir cerrando, tú mencionabas dentro de los gobiernos de izquierda, digamos, aliados un poco a lo que es Unidad Popular, Venezuela, Bolivia y también Cuba, que en estos últimos años ha vivido un proceso de cambio muy importante y que quizás la cuestión más pragmática es este retorno de relaciones y de vínculos diplomáticos con Estados Unidos, ¿no? Una acción de Obama sin precedentes y que generó muchísima polémica en Estados Unidos, en Cuba y con América Latina. ¿Con qué ojos ve Unidad Popular o cómo vieron este proceso de retomar la vinculación y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos? Cuando tú hablas de aliados, sí, ideológico sí, pero por ejemplo en la política diplomática de Cuba, a Cuba le interesa mucho más ser aliada del Frente Amplio, porque la estrategia diplomática corre por carriles que no tienen que ver solo con lo ideológico, tienen que ver con el aislamiento. Ahora, en relación a Cuba, yo he seguido muy de cerca el proceso, yo viví en Cuba muchos años, sigo de cerca el proceso, todo lo que se llamó hace 3 años atrás los lineamientos socioeconómicos. Realmente la estrategia que tomó Cuba de replegarse a ciertas áreas de mercado fue inevitable. Es decir, es peligrosa, todo lo que ustedes quieran, pero fue inevitable. Es decir, Cuba tenía una planificación quinquenal. Es decir, porque tenía precios estables garantizados por el mercado socialista. Hoy Cuba es tomadora de precios y puede planificar a la semana, porque no sabe qué precios va a disponer la semana que viene. En Cuba, el arroz, si viniera de México, tendría el valor adicional de un día de flete. Pero las terminales a granel mexicanas son norteamericanas, entonces ahí no puede comprar. Entonces el arroz que llega a Cuba viene con 80 días de flete de China y de Vietnam, 40 días de viaje de ida y 40 días que el barco tiene que volver vacío, porque si desembarcó en Cuba no puede comprar en los terminales a granel norteamericanos. Eso genera una situación dramática. En ese sentido, Cuba repliega algunas medidas, trata de preservar lo central y desarrolla en el Congreso anterior, el 6º Congreso, los lineamientos políticos sociales. Ahora, el 7º Congreso tomó 3 elementos fundamentales que son muy importantes. El seguimiento de lo que hace, que eso le corresponde al Poder Popular, a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El partido simplemente propone, quien decide es la Asamblea Nacional del Poder Popular. El tema de la conceptualización, que era importantísimo, es decir, ¿qué categorías mercantiles dinerarias estamos usando en este socialismo de emergencia? La conceptualización era un tema para no caer como China en una economía total de mercado, conceptualización. Y el tercer elemento es la renovación generacional. A partir de este Congreso se propone a la Asamblea Nacional del Poder Popular que no puede ser funcionario en funciones de Estado nadie mayor de 70 años, no puede entrar a un cargo de gobierno nadie mayor de 60, que el propio Raúl Castro cesa en el año 2018 definitivamente y que el relevo tiene que hacerse organizadamente. Entonces el proceso de Cuba, que no baja la guardia, que sigue siendo internacionalista, que sigue ayudando a los países más pobres, que a mí me parece que está en el filo de la navaja, porque lo peor que le pasa en Cuba es que la gente de la edad de ustedes no conoció otra cosa que esto. Y a mí me lo dijo un adolescente hace unos años en La Habana. Dice, yo no sé si yo no prefiero la ruleta rusa del capitalismo, donde puedo vivir mucho mejor o mucho peor, o esto que me tiene garantizadas las cosas básicas, pero que no tengo demasiadas cosas, no tengo tu celular, me decía. Entonces, eso es una cosa. Por otro lado, otra persona que me decía en la calle, muy contrario al sistema, me decía, pensaba una cosa, chico, dice, yo prefiero esto, porque si nosotros volvemos al capitalismo, coño, no seríamos Miami, seríamos Haití. Entonces, eso también es una cosa, es muy complicado el problema en Cuba. Yo quiero mucho a Cuba, tengo mucha confianza, pero los riesgos de este modelo, incluso el nuevo diálogo con Estados Unidos, la zona franca de Mariel, es decir, que claro, la zona franca de Mariel permite que un montón de productos biotecnológicos cubanos que estaban bloqueados salen con patente brasilera. Entonces, bueno, no sé, en el tiempo de Dilma era así, vamos a ver qué pasa ahora. Entonces, el tema de las estrategias de supervivencia de Cuba requieren formas de mercado que inevitablemente generan cabeza capitalista e inequidad. Un médico hoy que está a cargo de un hospital gana menos que un limpiador de un hotel internacional que le dan propinas en dólares y tienen pesos convertibles. ¿Cómo va a resolver Cuba eso? ¿Con más producción, con más esfuerzo? ¿Lo dejará el bloqueo?
es un enigma.